Buen día, Iglesia, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Shalom, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Apóstol Raúl, Apóstol Judith, espero que se encuentren muy bien. Hoy en este día queremos dar una enseñanza, más bien el significado de fornicaciones, de acuerdo a lo que dice el Strong y por supuesto que es respecto a versículos de la Biblia, ¿verdad? Habíamos visto el adulterio, ¿verdad? Que se requiere que los cónyuges tengan una interacción sexual, ¿verdad? Con otra persona que no es su cónyuge. En el caso de las fornicaciones, basta con que uno no sea casado, ¿verdad? Que no sea cónyuge, ¿verdad? Para que en lo natural o físicamente se llame fornicación. Pero nosotros debemos de saber que la Biblia a veces considera tanto las fornicaciones como el adulterio indistintamente. Ahora, una de las cosas importantes es que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, quiere decir que al respecto, lo que la Escritura dice es que el creyente, los ministros, toda autoridad que está en Cristo debe de huir de las fornicaciones porque la fornicación es idolatría. Entonces, nosotros podemos creer que no somos idólatras, ¿verdad? Porque quizá no tengas una imagen, porque quizá no tengas un ídolo, porque quizá ya eso en Cristo lo abandonaste, pero ¿qué tal el área, verdad, sexual? ¿Qué tal las fornicaciones? Las fornicaciones y todo pecado sexual es idolatría, ¿sí? Y entonces recordemos, ¿verdad?, que la idolatría viene a ser el, el inicio o el cimiento de tinieblas, ¿verdad?, para un proceso de degradación espiritual, que finalmente eso es lo que el enemigo quiere hacer en cada una de las vidas del creyente. Que el creyente sea ignorante, ¿verdad? Porque entonces el creyente va a creer que por cuanto ya recibió a Cristo, él puede, ¿verdad?, hacer y vivir como quiere. Y no es así porque nosotros somos templo, somos casa, somos tabernáculo, somos habitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recordemos que Dios es santo, Dios es santidad. Entonces requiere, ¿verdad?, un templo, una casa, un lugar, ¿verdad?, de habitación, ¿verdad?, pero en santidad. Y por eso Dios nos da la oportunidad, ¿verdad?, de que nosotros seamos limpiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces aquí, ¿verdad? Vamos a leer ya más tarde, ¿verdad? Después, ahí primera de Corintios 6, 18, 13, 6, 18 y también el 13, Efesios 5, 3, 5, ¿sí? Entonces aquí el término de fornicación o fornicaciones, ¿verdad?, se va a referir a inmoralidad del cuerpo. Y entonces en ese sentido o a este respecto Jesucristo, ¿verdad?, dijo que toda inmoralidad sexual tiene su origen en el corazón. Entonces recordemos que la maldad, ¿verdad?, la rebelión, todo surgió del corazón de Lucero. Y entonces, pues nuevamente, como Adán y Eva cayeron, ¿verdad?, todo eso fue lo que comieron y entonces todo eso se anida en el corazón. Por eso no contamina lo que se come, sino lo que del corazón sale. Entonces, toda fornicación, todo adulterio, todo mal pensamiento, ¿verdad?, etcétera, etcétera, sale porque está escrito en el corazón, ¿sí? Entonces, toda inmoralidad sexual tiene su origen en el corazón, ¿sí? Entonces, ahí pueden leer Mateo 5:28, creo que más adelante lo leemos, Mateo 7, Marcos 7:21. Entonces quiere decir que todo esto está escrito en el corazón y que entonces todo esto está escrito, como lo dice Jeremías 17, ¿verdad?, con cincel y punta de diamante, ¿sí? Por eso, ¿verdad?, la palabra nos dice en Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, ¿verdad?, porque de él mana la vida, ¿verdad? Entonces, en el corazón es en donde nosotros recibimos a Cristo, ¿verdad? En el corazón es
precisamente donde el Espíritu Santo escribe las verdades, los principios divinos, la ley del Espíritu de vida. Entonces, para que el Espíritu Santo pueda escribir lo que son las verdades celestiales, tiene que precisamente arrancar, limpiar, quitar, ¿verdad?, todo lo que está escrito por la caída del hombre, ¿sí? Todo lo que Adán y Eva comieron y que pasó por consiguiente a toda la humanidad, ¿verdad? Una naturaleza pecaminosa, unos de una forma, otros de otra, ¿verdad? Pero toda naturaleza caída le gusta el pecado, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo tiene que, si tú le permites, si yo le permito, ¿verdad?, quitar todo eso, ¿verdad?, que no agrada a Dios, que no es diseño de Dios, las fornicaciones, los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las maldades, los hurtos, la codicia, la envidia, todo eso, que es la forma en que tú vives diariamente, ¿sí? Es decir, una persona que no está consciente de eso, de esto, o que no ha sido ministrada, es la forma de vivir aunque estés en Cristo. Entonces, el Espíritu Santo no puede escribir a menos de que tú tengas o adquieras por la palabra, por el mismo Espíritu Santo y te canses de este camino para ser quitado todo esto y entonces el Espíritu Santo pueda escribir verdades divinas, verdades celestiales, ¿sí? Pero tú tienes que reconocer y por eso estamos viendo esto, para ver si tú estás realmente, ¿verdad?, o esto está realmente en tu corazón, ¿verdad? Entonces tienes que decirle al Espíritu Santo que te escudriñe, ¿sí? Él solamente puede escudriñar, ¿sí? Entonces, ahora, de una manera figurada, ¿verdad?, la fornicación se refiere a toda forma de apostasía, ¿sí? Y a la relación inmoral de un creyente con otros dioses, con D minúscula, y esto Dios le llama prostitución y le llama ramera, ¿sí? Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que la prostitución, ¿verdad?, es una forma de apostasía. Vamos a ver, pues, entonces, de acuerdo a la Strong, qué es fornicación. Aquí del hebreo 2183, Sanún, nos dice adulterio. Entonces dijimos que la Biblia a veces trata indistintamente fornicación y adulterio. Idolatría, fornicación, fornicario, prostitución. Nos manda a 2181, que es sana, raíz primaria, muy bien alimentado, ¿sí? Porque la persona, si está enferma, no va a poder correr, ¿verdad?, a ese pecado, ¿verdad? Dice, por lo tanto, desenfrenado cometer adulterio, dice aquí por lo general de la mujer, ¿sí? Cometer idolatría, siendo que al pueblo de judío se le consideraba esposa de Adonai. Apartar, dejar, infiel. Entonces aquí vemos que la fornicación es infidelidad, que la fornicación te lleva a apartarte, ¿verdad?, de Dios, a dejar y abandonar la fe. Ahora, generalmente decimos, ¿verdad?, la fornicación implica el cuerpo físico, pero aquí estamos viendo, ¿verdad?, que es toda clase de inmoralidad, ¿verdad?, ir tras dioses ajenos, tras dioses extraños, ¿verdad? Eso es fornicación. Entonces, va desde lo espiritual hasta lo natural, ¿sí? Y nosotros tenemos, mira, es muy importante, no lo vamos a leer aquí porque son muchos versículos, pero el capítulo 38 de Génesis, Ezequiel 16, todo el capítulo, Ezequiel 23, todo el capítulo, también Apocalipsis 18, todo el capítulo. Aquí solamente vamos a leer algunos versículos porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero, por ejemplo, tú lees el capítulo 16 de Ezequiel y el capítulo 23 de Ezequiel y vas a ver cómo te va a quedar muy claro. Aquí nada más estamos viendo el significado de lo que es fornicación, por cuanto nos dice tanto Mateo 15, 19 como Marcos 7, 21, 22 habla de fornicaciones, ¿sí?, que salen del corazón, ¿verdad? Esto es lo que contamina realmente.
Nos dice aquí Génesis 38:24, dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado, ¿sí? Ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Es muy importante que leas el capítulo 38 de Génesis, porque obviamente Tamar era la nuera de, de Judá, y yo quiero que tú lo leas, ¿sí? Yo quiero que tú lo leas para que tú te des cuenta, ¿sí? Nos dice el segundo libro de Reyes 9:22, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces, aquí habla, ¿verdad?, de que Jezabel era una idólatra. Ella era, ¿verdad?, adoradora de Acera. Entonces, vemos, ¿verdad?, en el caso de Tamar, la nuera de Judá, nos vamos a dar cuenta que es algo físico, hay una fornicación, ¿verdad? Pero es importante que tú lo leas, ¿sí? Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, que son cuestiones precisamente de que está adorando a ídolos, a Acera, ¿sí? Entonces, se está apartando, se está dejando, está apostatando, se está abandonando, ¿verdad?, la fe en Dios, la fe en Cristo en el caso de que seamos creyentes, que hayamos recibido a Cristo, ¿sí? Nos dice Oseas 2:2, vamos a leer desde el 1. Dice, decid vuestras, perdón, me voy a quitar esto, lo que pasa es que me lastima mucho la luz, mis hermanos. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestra hermana Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Entonces vemos que sí hay hijos de prostitución, hijos de orfandad, hijos de soledad, hijos de lascivia, hijos de lujuria, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodaré de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Entonces aquí vemos que Dios es el que cerca, ¿verdad?, la vida de alguien, ¿verdad?, para que realmente la persona, es decir, va a quitar toda muletilla, todo aquello en lo cual, hermano, hermana, tú confías, ¿verdad?, impide que busques a Dios. Impide que tu fe se fortalezca, ¿verdad?, en Cristo, en el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes y confías, ¿verdad?, en tus amistades, en tu dinero, en tu trabajo, en tu posición, ¿verdad? ¿Sabes qué? Estás confiando en eso. Ahí está tu fe. Pero entonces, ¿verdad?, te estás alejando de Dios. Hay fornicación. Entonces, lo que hace Dios es quitar todas esas muletillas, todo aquello en lo cual confías y empieza a acercar tu vida para que entonces, ¿verdad?, tú voltees y busques solamente al único Dios verdadero, ¿sí? Y entonces Él reciba toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y no tu amistad y no tu dinero, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que conozcamos que Él es, ¿sí? Nos dice Oseas 4:12, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, ¿sí? Y dejaron a su Dios para fornicar. Entonces, fíjate bien, Israel, su pueblo, en lugar de buscar y preguntar a Dios,
fornicaron a nivel espiritual con ídolos de madera. Entonces ellos vieron, ¿verdad?, que los pueblos tenían sus dioses con D minúscula, sus ídolos, ¿verdad? Y iban, les ofrendaban, iban y les preguntaban, ¿verdad? Y ellos, por no orar, por no buscar a Dios, al cual conocieron por su poder, preferían ir, ¿verdad?, a pedir, a rogar, a preguntar, ¿verdad?, a esos ídolos extraños, a esos dioses extraños, esos dioses ajenos, ¿sí? Entonces, eso se llama fornicar, ¿sí? Dejar, abandonar, ¿verdad?, la fe en Cristo, la fe en Dios, ¿verdad?, para que tú vayas a preguntar al brujo hechicero, para que tú vayas a preguntar y te lean las cartas, ¿verdad?, para que tú vayas a la santería. Y te digo, aunque eres creyente, gente, ¿verdad?, que muchas veces quiere una respuesta rápida del Señor, ¿verdad? Y entonces dice, no, pues me voy a regresar a la santería, o me voy a regresar a la brujería, o voy a que me lean las cartas, o esto, ¿verdad?, para saber, ¿sí? Eso es abandonar la fe, eso es fornicación, ¿sí? Nos dice, entonces fíjate, dice que aquí hay un espíritu de fornicaciones. Entonces, quiere decir que a nivel de pueblos y a nivel de naciones se mueve un espíritu de fornicación o de fornicaciones, ¿verdad? De idolatría, de brujería, de hechicería, de santería, de ocultismo, ¿sí? Entonces, creo que es amplia, la gama es amplia, ¿sí? Entonces, esto es en lo espiritual, pero se manifiesta en lo natural, ¿sí? Vamos a leer Oseas 5:4. Dice, no piensas en convertirse a su Dios, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Adonai, ¿sí? Entonces, cuando hay un espíritu de fornicación, te van a decir, no, mira, no te preocupes, ven, yo le hice así. Oye, mira, no te preocupes, ven, yo te llevo con el brujo. Mira, no te preocupes, mira, yo tengo este santito, ¿sí? Entonces, pues así no es. Entonces, hay un espíritu de fornicación o de fornicaciones, ¿verdad?, que puede estar a nivel del pueblo de Dios. Estuvo a nivel del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que puede haber un espíritu de fornicaciones, ¿verdad?, en la casa, pero también en la iglesia. En la actualidad, hermanos, ¿sí? Pero también en la iglesia. ¿Sí? Entonces, vente, no va a pasar nada, hoy falta la iglesia, es así como cuando te mandaban a la escuela, ¿no? Y te ibas de pinta porque alguien te invitaba. Más o menos, ¿sí? Nos dice aquí Nahum 3:4, dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ahí tienes que leer Apocalipsis 18, ¿sí? Entonces aquí está hablando de Babilonia, la ramera, que se ha hecho, dice ahí en Apocalipsis 18, ¿verdad?, habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Podríamos leer algunos versículos ahí del capítulo 18, nada más para, fíjate bien, dice, después de esto, 18:1 de Apocalipsis, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder a la tierra, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. El 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y de los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. El 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. El Señor está diciendo, salid de eso,
de las fornicaciones de Babilonia, ¿verdad, pueblo mío? Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Nos dice el 7, dice, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto, dadle del tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Nos dice el 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites lloraban y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor del tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino el juicio. El 11 dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. El 12, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. El 13, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres. Nos dice el 15, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor del tormento, llorando y lamentando. El 16 dice, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino y de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de piedras preciosas y de perlas. Bueno, puedes seguir y terminar el capítulo. Entonces, se está refiriendo, ¿verdad? Aquí a Babilonia. Nos dice aquí del hebreo 2184, fornicación, zenut con acento en la U, adulterio, infidelidad, idolatría, rebeldía, fornicación, fornicar. Entonces vemos que es idolatría, que es apostasía, que es infidelidad, que es rebeldía, ¿sí? Nos dice Jeremías capítulo 3, versículos 2 y 9, dice el 2, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. El 9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana sus fornicaciones, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Entonces, aquí una de las cosas que tenemos que saber es que las fornicaciones son maldad, ¿sí? Y que si nosotros tomamos como cosa liviana, esto se está contaminando la tierra, estás contaminando tu casa, tu hogar, la iglesia, tu trabajo, a donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque las fornicaciones contaminan, ¿sí? Entonces, aquí dice, ¿verdad? Que se sentaba en donde no había, en donde era desierto, donde había esterilidad, ¿verdad? Nada fructífero, nada de vida, ¿verdad? Porque Dios es el Dios de la vida y los ídolos, detrás de los ídolos hay demonios, ¿verdad? Y ellos tienen muerte eterna. Entonces, todo eso es esterilidad. Ir a clamar a un ídolo, ir a clamar a una imagen, ¿verdad? Es esterilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vimos, ¿verdad? Que son ídolos y tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y entonces detrás de ellos hay demonios, ¿sí? Entonces hay muerte. Estás penetrando a dimensiones de muerte. ¿Por qué? Porque lo que hay detrás de un ídolo, de una imagen, ¿verdad? Es esterilidad, pero hay una muerte, ¿verdad? Que es eterna, ¿verdad? Y tú estás entrando a esas dimensiones. Entonces, nada hay fructífero, nada que tenga la vida del Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces ahí, ¿verdad? Entremezclaba y traficaba y hacía trueque
De esta manera era como servía y de esta manera era como se comprometía, ¿verdad? Entonces hay una contaminación tanto en lo espiritual como en lo natural. En Jeremías 13:27 dice, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados en el campo, vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Entonces aquí está diciendo nuevamente, ¿verdad? Que la fornicación o las fornicaciones es maldad o son maldades, ¿verdad? Y que realmente nosotros no, una persona no puede purificarse, limpiarse, tiene que ser realmente cuando viene a Cristo, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, que somos limpiados de todo ello, ¿sí? Pero eso es por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Ezequiel 43, versículo 7, y vamos a leer del 7 y el 9, sería del 7 al 9. Dice, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Bueno, esto parece profético, como si fuera ya el milenio, ¿verdad? Quiere decir que la casa de Dios, el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, ¿verdad? Tiene un diseño, tiene entradas, tiene salidas, tiene configuraciones, ¿verdad? Pero en todo esto comprende leyes, ¿verdad? Y las leyes son para ponerlas por obra, ¿sí? Ahora, en el nuevo pacto, obviamente estamos hablando de la ley del Espíritu de vida, porque nosotros somos el templo, la casa, el tabernáculo del Todopoderoso, ¿verdad? Y esta casa, este templo, tiene que ser establecida la ley del Espíritu de vida, ¿sí? Porque la ley, ¿verdad? Es la cumbre del monte, ¿sí? El recinto entero y todo es santidad. Todo es santidad, el espíritu, el alma, ¿verdad? Y tu cuerpo. Cuando el espíritu está gobernando todo, el cuerpo tiene que ser sujeto al espíritu. Y es santidad, ¿sí? Porque somos casa, templo, tabernáculo del Todopoderoso, habitación. Aquí otro significado, ¿verdad? Es del hebreo 8457, tasnut. Dice nuevamente prostitución, idolatría, adulterio, fornicación, prostitución. Entonces vemos que le está llamando el Señor prostitución, ¿sí? Y aquí nos dice, ¿verdad? Ezequiel 16, vamos a leer solamente varios versículos, por eso les digo que tienen que leer todo el capítulo 16 de Ezequiel, ¿sí? Dice, vamos a leer el 20, el 22, el 25, el 26, el 29, el 33, el 34 y el 36. Dice, además de esto tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. Entonces, primero, ¿verdad? Señor, yo te ofrezco, ¿verdad? Por favor, permite que yo me embarace y que tenga un hijo y yo te lo voy a ofrecer, ¿sí? Dice, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Era poca cosa tus fornicaciones? Entonces, después de haber ofrecido un hijo a Dios, Señor, por favor, ¿sí? Resulta que se los ofrecían a dioses extraños con D minúscula, ¿sí? Y con todas el 22, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud,
cuando estabas desnuda, descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Entonces, muchas veces cuando tienes una preocupación, cuando te ves desolado, cuando tienes enfermedad, clamas, ¿verdad? Clamas. Cuando estás bien, ya no te acuerdas de eso. Entonces, aquí le está diciendo que cuando necesitó, ¿verdad? Clamó, porque es solamente Dios el que responde, ¿verdad? En fidelidad, en amor, ¿sí? Y ya después de eso, la gente se olvida. Dice el 25, y en toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura. Fíjate, cuando se clama al Señor, cuando se busca al Señor, cuando se hace la voluntad del Señor, te hermosea. Pero aquí dice, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. El 26, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. El 28 dice, fornicaste también con los asirios. Esto quiere decir que cuando el pueblo fue cautivo por los asirios, Israel, ¿verdad? Se inclinó a todo lo que hacían allá, ¿sí? Si idolatría, idolatría, si brujería y brujería, lo que fuera, ¿verdad? Entonces fornicaron ahí con los asirios por no haberte saciado. Entonces la fornicación es algo que no te sacia y entonces vuelves a fornicar, ¿sí? Porque no estás saciado. Y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán. Igual, entraron, ¿verdad? A todo lo que hacían los cananitas o los cananeos y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Entonces, quiere decir que la fornicación, porque una persona hoy va al brujo, hoy va al ocultismo, hoy va al espiritismo, porque no te sientes saciado, porque en la tiniebla, en los servidores de Satanás no está la saciedad está en el amor de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, ellos conocieron a Dios, pero ellos fueron rebeldes, fueron de corazón obstinado, ¿sí? De dura cerviz. Nos dice Ezequiel 16:33. Entonces, aquí en las anteriores, ¿verdad? Quiere decir que en ninguna circunstancia ellos clamaron a Dios. Entonces, ellos fornicaron, ¿verdad? Preguntando a ídolos, a dioses de otros pueblos donde fueron cautivos, ¿sí? Pero no se saciaron. Entonces, cuando no se está saciado, hay fornicación porque vas a un lado para otro. A lo que te digan, allá vas, ¿sí? Entonces, Israel no estaba saciado porque no buscaba a Dios. Fíjate, qué tremendo habiéndolo conocido con ese poder, ¿verdad? Inmenso, impactante, ¿sí? No lo buscaron, ¿sí? Nos dice Ezequiel 16:33, a todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes te llegasen a ti en tus fornicaciones. Entonces, la ramera, la prostituta, ¿verdad? Recibe la paga. Pero aquí está diciendo, pero más tú diste tus dones, ¿sí? Es decir, se despojó o fue despojada, ¿verdad? En este caso Israel, ¿verdad? De lo que de alguna manera tenía. Dice el 34, ya ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguna te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Adonai. Entonces, aquí, ¿verdad? Mucha gente paga para que la quieran, paga para que la acepten, ¿sí? Paga para pertenecer a un grupo, a un grupito, ¿sí? Se siente aceptada cuando esa es una falta de identidad, es una falta de identidad.
Entonces, recordemos que nuestra identidad es lo que creemos. Entonces, nuestra identidad está en Cristo Jesús. Pero si te vas al ocultismo, a la brujería, a la hechicería, etcétera, ¿verdad? Pues no, ya mezclaste, ya hiciste trueque, ya te alejaste, ya apostataste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás abandonando la fe, la justicia de la fe que es en Cristo, ¿sí? Nos dice Ezequiel 16:36, así ha dicho Adonai el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces, en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Qué tremendo. ¿Cuántos no fueron ofrecidos, verdad? A Judas Tadeo, a Santo Niño de Atocha, al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen del Carmen, de Montserrat, etcétera. Fuiste ofrecido, ¿sí? ¿O cuántos no fueron ofrecidos a la brujería y la hechicería? ¿Sí? Entonces fueron con el brujo hechicero, ¿verdad? Tanto para casarse, o fueron el brujo hechicero tanto para quedar embarazada, pero entonces ofrendaron ese hijo, esa hija, a ese ámbito espiritual, ¿sí? Entonces, en esa desnudez, ¿verdad? En esa indecencia sexual hay confusión, hay ignorancia, y en esa condición se entrega, ¿verdad? A los hijos a la inmundicia y a los ídolos, a los demonios. Y por eso Satanás tiene derecho legal. Entonces, Satanás va a utilizar la necesidad, la ignorancia, ¿sí? Entonces, estabas ignorante del Señor y tuviste un hijo enfermo y fuiste, ¿verdad?, al espiritismo, fuiste a la brujería, a la hechicería y ahí lo ofreciste. Y fue el derecho legal que Satanás tomó, ¿sí? Pero en Cristo, ¿verdad?, hay libertad. Pero es que tú quieras realmente ser libre. Nos dice Ezequiel 23:8, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación. Entonces, aquí importante es el manoseo del cuerpo, tanto del varón como de la mujer, es fornicación, ¿sí? Es fornicación. Nos dice Ezequiel 23:11, dice, y vio su hermana Aholiba, ¿sí? Dice, y enloqueció de lujuria más que ella, ¿sí? Aquí está hablando de Ahola y Aholiba, ¿sí? Ahola viene a ser Samaria y Aholiba viene a ser Jerusalén, ¿sí? Por eso es muy importante que leas todo Ezequiel 23, el 16 también, todo el capítulo. Y vio su hermana Aholiba y enloqueció de lujuria más que ella de Ahola, ¿sí? Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana, ¿sí? Entonces, Aholiba vio la fornicación de Ahola, que es Samaria, que es Israel, ¿verdad? Y entonces, de esta manera, ¿verdad? Ahola, que viene a ser Samaria, Israel, ¿verdad? Hace tropezar a Aholiba, que viene a ser Jerusalén, ¿sí? Dice el 14, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintados de color. Entonces aquí hay fornicación, se están acudiendo, ¿verdad?, a cuestiones de idolatría, ¿sí? Nos dice Ezequiel 23:19, aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Entonces aquí es importante, fíjate bien, pasado no arrepentido, no se arrepintió de su pasado en Egipto, ¿sí? Es pasado no perdonado, ¿sí? Y por lo tanto, no sanado, ahí está latente, ¿sí? Y entonces, ese pasado que está ahí latente, en cualquier momento sale. Y empiezas precisamente a añorarlo,
¿sí? En cualquier etapa de tu vida puedes salir, ¿sí? Entonces, ese pasado no arrepentido, no perdonado, no sanado es un potencial en tu interior al cual se puede recurrir para pecar. Y eso está en el corazón, ¿sí? Eso está en el corazón, son las fornicaciones. Entonces, si tú, cuando antes que vinieras a Cristo, tuviste un novio, otro novio, y tú no te has arrepentido, y tú no has pedido perdón, no has sido sanado de eso, ¿sí? Ahí está eso latente y en cualquier momento eso sale, en cualquier circunstancia, en cualquier etapa de tu vida, y eso Satanás lo va a utilizar, ¿sí? Para traer dolor, sufrimiento, tormento, recuerdos que te llevan al pasado, pero muchas veces dependiendo de ese pasado, ¿verdad? Puedes quedar cautivo en el pasado, ¿sí? Entonces, hay gente que queda cautiva, atrapada en ese pasado. Y Dios nos quiere libre, nos quiere adelante. Con Él siempre adelante, ¿sí? Nos dice Ezequiel 23:27, nos dice, y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Entonces, Dios va a traer disciplina, ¿verdad? Para que recapacite la persona, para que se arrepienta y no vuelva más a ese camino, ¿sí? Entonces, imagínate una persona en Cristo y que se esté masturbando. Bueno, la gente puede decir es que lo hacía de chiquito, sí, si no te has arrepentido, no has sido perdonado, no has sido sanado, no has sido liberado, eso está ahí latente. Entonces, acuérdate que Dios dice, ¿verdad? Que se tiene que borrar. Y no porque tengas ahí al borrar esas lagunas, sino que tú ya no acudes a un pasado infructuoso, a un pasado que fue de la carne, a un pasado que fue del viejo hombre, a un pasado en el cual Satanás tomó ventaja. Pero tú recibiste a Cristo y Cristo venció a Satanás. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser victoriosos. ¿Sí? Nos dice el Ezequiel 23:43, dice, y dije respecto a la envejecida en adulterios, ¿todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos? Entonces aquí le llama envejecida, y no envejecida por la edad, sino por la experiencia y por la destreza que ya tenía porque estaba totalmente corrompida. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Aquí hay otro significado, ¿verdad? Fornicaciones, y aquí del griego, ¿verdad? 4202, ponería que es prostitución, incluido adulterio e incesto, figura idolatría, fornicación. Nos dice 4203, nos manda 4203, porneu, actuar prostituta, lujuria, practicar idolatría, cometer fornicación, fornicar. Nos manda 4204, nos dice porne, ramera, idolatría. Nos manda 4205, pornos, como que suena pornografía, ¿no? Dice prostituto, fornicario, libertino, fornicaria. Y aquí, bueno, vamos a saltarnos unos versículos, porque hay otros que quiero leer. Bueno, aquí, por ejemplo, en Hechos, bueno, al respecto, ¿verdad? Se refiere a Mateo 15:19, que es lo que estamos viendo, Marcos 7:21. No lo vamos a leer ya, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice aquí Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios, ¿sí? Entonces, ellos como pueblo, ¿verdad? O como escribas, saduceos, etcétera, ellos
cometían fornicaciones. Bueno, acuérdate de ahí de la mujer adúltera, ¿verdad? Que le dijo Jesús, ¿verdad? El que esté limpio de culpa lance la primera piedra y todos se salieron, ¿verdad? Sí. Entonces ellos fornicaban. Entonces, nuevamente, la fornicación es desde lo espiritual hasta lo natural, ¿sí? O de lo natural hasta lo espiritual. Entonces, aquí Hechos 15:20 nos dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, las fornicaciones contaminan. Ahí mismo el 28 y el 29 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Bueno, el 21-25 de hecho habla lo mismo, ¿verdad? Romanos 1:29, ¿verdad? Dice, estando atestados de toda injusticia, es decir, está repleto, está cubierto, ¿verdad? De fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, ¿sí? Entonces, una persona, ¿verdad? Que acude a ídolos, una persona que estando en Cristo vive en la carne, es un adulterio espiritual, ¿sí? Una persona, eso lleva a otro nivel, ¿sí? De degradación, te va a llevar a una inmundicia física, ¿sí? Perversiones sexuales, después te lleva a brujería, hechicería, rebeldía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vemos que todo esto lleva a degradación espiritual, que es lo que finalmente, ¿verdad? Satanás quiere, ¿verdad? Que no alcances, que no se cumple en tu vida lo que dice la palabra, el que persevere hasta el final será salvo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, 1 Corintios 5:1, fíjate cómo sí hay fornicación en la iglesia, ¿sí? Entonces, muchas veces se entra, ¿verdad? Y solamente es apariencia, pero a Dios no se le puede engañar. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces aquí ya es un incesto. Vimos ahí que fornicación incluye incesto, ¿sí? Entonces, hay fornicación dentro de la iglesia y aquí, en el caso de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Incluía incesto, ¿sí? 1 Corintios 6:13 y 18 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amén. Porque somos templo del Espíritu Santo. Ahí habita Cristo en nuestro corazón y tenemos también al Padre. Oíd, el 18 versículo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Sí? Nos dice 1 Corintios 7:2, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces, eso es muy importante porque, te digo, las fornicaciones son desde lo natural hasta lo espiritual. Entonces, aquí ya está hablando del matrimonio para que llegaran, de acuerdo al diseño de Dios, a este punto, a este pacto, es porque establecieron una relación en la cual hubo confianza, uno creyó en el otro y profesaron fe el uno en el otro. De tal manera que cuando hay una fornicación, quiere decir que se están alejando de la confianza, del creer uno en el otro, de la fe uno en el otro. Y si están en Cristo, por supuesto, ¿verdad? Que se están alejando de lo que la palabra dice, de lo que creyeron en un principio, ¿sí? Segunda de Corintios 12:21
nuevamente aquí es la iglesia, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido, ¿sí? De la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado porque pues ir los domingos a la iglesia o en los días que vayas, ¿verdad? Sin vivir las cosas, los principios de la palabra, ignorando los principios de la palabra, pues en realidad no conviene. Tiene que haber un arrepentimiento. Por eso estamos viendo todo esto, para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos escudriñe. Que Él sea el que nos redarguya, que nos haga sentir incómodos y que nos cansemos nosotros por el Espíritu Santo de ese camino, ¿sí? Ahorita estas son pues cuestiones que están en el corazón, pero son áreas sexuales, ¿sí? Son aspectos sexuales, ¿sí? Nos dice Gálatas 5:19, entonces aquí vemos, ¿verdad?, que son obras de la carne, del viejo hombre. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. ¿Sí? Ahora, aquí en Efesios 5:3 nos dice cómo la fornicación es idolatría. Entonces, nuevamente, a lo mejor tú ya no tienes un ídolo de yeso, de madera o una imagen, pero ¿qué tal la masturbación? ¿Qué tal la fornicación? ¿Qué tal cualquier situación que sea en el área sexual? Sí, es idolatría. Sí. Porque eso es lo que estás adorando. Eso es a lo que le estás rindiendo culto. ¿Sí? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. El versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? Entonces, la fornicación es idolatría. Las áreas sexuales fuera del diseño de Dios es idolatría. ¿Sí? Nos dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, es decir, concupiscencias, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Antes de Cristo, hermano, antes de Cristo, pero en Cristo se tiene que terminar, ¿sí? Entonces vemos que la fornicación, así como las pasiones desordenadas, vienen a ser idolatría. Primera de Tesalonicenses 4:3, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como, es decir, pasiones desordenadas, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, eso es para alguien que no conoce a Dios. Nosotros, hermano, ya tuvimos la experiencia al recibir a Cristo, que algo divino nos tocó, algo divino entró a nosotros, algo divino experimentado. A lo mejor no le supiste en ese momento que era divino, pero ya a través de que has leído la palabra, la enseñanza, que tienes que saber que fue algo divino. Y eso cambió tu vida. Entonces ya eso sabemos que es del mundo, que es de la carne, que es del viejo hombre, ¿verdad? Y que eso es de una vida pasada, la cual si nos arrepentimos, Dios nos perdona, Dios nos sana y entonces es para adelante en santidad por el Espíritu Santo, ¿sí? El 6, que ninguna agravie ni engaña nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Apocalipsis 2:21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones, ¿sí? Entonces, quizá, hermano, tú todavía comas la rosquita de Reyes, el pan de muerto,
todavía te disfraces, ¿verdad? Todo eso es fornicación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos, ¿sí? Apocalipsis 9:21 dice, y no se arrepintieron, o sea, hay un tiempo de arrepentimiento, ¿sí? Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, un corazón endurecido es donde opera Satanás. Entonces, fornicaciones, homicidios, etcétera, 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 hurtos, todo lo que nos estás describiendo en Mateo 15:19, Marcos 7:21 22, es un corazón endurecido. Y en un corazón endurecido es donde opera Satanás, ¿sí? Mis hermanos, yo espero que esto les haya servido, ¿verdad? Que sepamos que la fornicación es idolatría, es maldad, ¿verdad? Que es pecado, que no le agrada al Señor, ¿verdad? Que puede ir desde lo natural hasta lo espiritual, ¿verdad? Que puede ser que ya no tengas, ¿verdad? Ídolos de madera, imágenes de yeso, ¿verdad? Pero ¿qué tal, ¿verdad? El área sexual, ¿sí? ¿Qué tal el área sexual? Entonces, puede ser, hermano, masturbación, puede ser otro tipo de perversión en el área sexual, es idolatría. Y es un cimiento de tinieblas, ¿verdad? Que te va a llevar, ¿verdad? A que haya en tu espíritu degradación, degeneración. Y eso es lo que quiere Satanás, para que tú no perseveres hasta el final, para que tengas la salvación. El que persevere hasta el final en ese proceso de liberación, en ese proceso, ¿verdad?, de leer la palabra, en ese proceso de ser transformado por el Espíritu Santo, ¿verdad? El que persevere en ese proceso por el Espíritu Santo hasta el final será salvo. ¿Por qué? Porque si tú le das oportunidad a la carne, al viejo hombre, ya te apartaste, ya fornicaste, ¿sí? Entonces, mis hermanos, yo espero que esto les sirva y yo espero que lo repasen en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los bendigo con bendición de lo alto, en su levantarse, en su acostarse, en su entrar y en su salir. Benditos son del Dios vivo y verdadero. Amén.